Juan capítulo 5, versículo 17. Y entonces aquí se cuenta una historia, cuenta Juan que un día Jesús vio a un hombre que tenía un brazo seco. Y ese hombre con el brazo seco había vivido toda su vida con ese problema, no podía mover el brazo porque lo tenía así engarrotado, que se dice. Y entonces era un sábado y Jesús pues decidió sanarlo. Jesús le dijo: sé sano. Pero ocurrió un inconveniente, y es que los fariseos dijeron: ¿cómo se le ocurre sanar en un sábado? ¿Cómo se le ocurre a este maestro de Galilea sanar a alguien un sábado? Y Jesús les responde lo siguiente. Pero Jesús respondió, ¿qué dice? Mi Padre y yo también. ¿Qué dice? Mi Padre siempre trabaja y yo también. Y entonces hoy vamos a hablar de algo que se llama la consideración o la honra. Si usted está tomando notas, le invito a que lo haga. Y si usted no lo está haciendo, también le invito a que lo haga. Anotar es bastante importante para que se nos quede la palabra, porque recordemos que estamos hablando desde la palabra de Dios, que debemos aplicar día a día. Y entonces Jesús, esencia de todo lo creado, Jesús, todo lo perfecto que existe. Quiero que usted haga así, se toque así su cuerpecito. Unos tienen más cuerpecito acá, sí. Unos tienen menos cuerpecito acá, sí. Tóquese ahí sus orejitas, sus ojitos, su boquita. Todo eso hizo parte Jesús de su creación. Él estuvo presente cuando usted fue diseñado. Y Él decidió que cuando Él venía a la tierra, Él se iba a someter a honrar a su papá. O sea, imagínese la magnitud de esto. El ser que todo hizo, todo lo creó, el que siempre ha existido, decidió que cuando fue un ser humano y vivió en esta tierra, se iba a dedicar a honrar a su papá. Y entonces le decían: ¿usted qué hace haciendo algo en este día? Él decía: pues bueno, es que eso es lo que hace mi papá. Y hoy vamos a hablar de la honra hacia los padres. Hay una definición bien curiosita, y yo le invito a que haga así con sus manitos. ¿Qué se pone aquí así? Así, ¿qué se pone? Una corona. Una de las definiciones de honra es poner una corona de reconocimiento sobre la cabeza de alguien, ¿sí? Entonces, es muy curioso porque esto me lleva a mis años del colegio. Levante la mano si usted era muy juicioso en el colegio, si usted era una persona bien aplicada. Levante la mano si usted no hacía parte de ese grupo, sino del grupo contrario. ¿Sí? Yo tampoco hacía parte del grupo de los aplicados en el colegio, ¿sí? Y entonces yo, cada vez que llegaba esa época terrorífica, porque todo el año era risas, era chiste en el colegio, era jugar fútbol, era hacer empanada, era pasarla bien, pero en el momento en el que llegaba la entrega de boletines, yo le pedí a Dios que mis papás se acordaran de que eran pastores. Porque, claro, yo me sentaba ahí y siempre empezaban con el mismo discurso. Bueno, Santiago es muy inteligente, tiene muchas capacidades, pero no me ha entregado esto, no me ha entregado esto. Tuve una profesora que una vez me dijo: es que yo a usted no le conozco la letra. No sé cómo es su letra. Y entonces lo que yo hacía era quitarle honra a mis papás, porque mis papás salían todos derrotados. A veces les daba mal genio, la mayoría, pero salían todos derrotados. ¿Algún papá le ha pasado eso? ¿Sí? ¿Qué se siente? ¿Bonito? ¿Se sienten honrados por eso? Y entonces uno dice: oiga, yo ¿será que
que cuando vivo mi vida, ¿será que sí estoy poniendo una corona sobre mis papás? Porque yo en mis épocas de colegio yo dije, hijo de madre, creo que no. Creo que si me devuelvo voy a tener un montón de recuerdos en los que diga, terrible. Y entonces dice, y vamos por favor a Éxodo 20:12. Éxodo 20:12 Éxodo 20 es el capítulo que los cristianos nos deberíamos saber muy bien. ¿Alguien sabe qué hay en Éxodo 20? Los 10 mandamientos, ¿sí o no? Ahí están los 10 mandamientos. Entonces vamos a ir al versículo 12, en el cual está uno de los mandamientos. Y dice, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra, que el Señor tu Dios te da. Leámoslo nuevamente para que se nos quede. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. La palabra dice que este es el primer mandamiento que tiene promesa, ¿sí o no? Que dice, tendrás una vida larga en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y nosotros solemos ser, no está mal, eso está muy bien, solemos ser bastante respetuosos con el resto de mandamientos, ¿no? Con algunos. Entonces nosotros decimos, no, yo prefiero no robar, ¿sí? Yo prefiero no matar, ¿sí? Porque pues eso creo que no está bien, ¿sí? Yo busco amar al Señor y no tener otros dioses, eso está muy bien. Pero a veces pareciera como que tuviéramos una licencia para no aplicar el versículo 12 del capítulo 20 del libro de Éxodo. Porque algunos no tuvimos el papá perfecto, ¿sí? Algunos fueron abandonados por su papá. Algunos su papá no los abandonó, pero se quedó en su casa para hacerles peso el resto de su vida. Pero dice la Biblia, honra a tu padre presente y proveedor y a tu madre presente y proveedora, amorosa y cariñosa. ¿No? ¿No es cierto que no dice eso? ¿Es cierto que dice honra a tu padre y a tu madre? Y vivimos en una generación que tristemente aborrece la autoridad, ¿sí? Entonces vemos un montón de protestas de abajo la policía y abajo el gobierno en general, cuando la Biblia nos lleva a que las autoridades deben ser honradas, aunque sea la autoridad que sea, aunque la autoridad incluso hable mal del Señor, nosotros estamos en nuestra obligación de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Que cuál es? Honra a padre y a madre y en general a las autoridades. Entonces nosotros decimos, no, pero es que mi papá, no, es un viejo borracho. No, mi papá, usted lo conociera, Santiago. Muchos dirían, no, es que su papá bien, pero es que el mío. Pero ¿qué dice la Biblia? Honra a padre y madre. Y abramos nuestra Biblia en Proverbios 17:6. Proverbios 17:6, que dice lo siguiente: los nietos son la corona del anciano y los hijos son el orgullo de los padres. Pregúntese por un momento, ¿soy el orgullo de mi papá? O si usted mirara a su papá y cada cosa que en la que usted lo ha honrado fuera una corona, ¿sería una corona grande o sería una balaca? Por ejemplo, yo creo que no hay cosa más bonita que alaben a un papá por su hijo. Sí. Entonces yo decirle, Anderson, Ruth, qué hijo tan juicioso ese Sebastián. Es aplicado, es juicioso. Decirle yo, Esther y Leonardo, qué hija tan juiciosa, aplicada. ¿Sí? Que le dijeran a mis papás, es buena gente, ¿sí? Pero
no hay honra más bonita que le hablen bien a uno de un hijo, ¿no? Debe ser bonito, debe sentirse bien. Pero cuando le hablan mal. ¿Y nosotros cuántas veces decidimos no honrar? Y entonces tenemos a nuestros papás allá sin ningún tipo de corona. Y cuando nosotros también ponemos a pensarnos en nuestro papá, pensemos en nuestra relación con Dios. Habla el libro de Daniel que Nabucodonosor era un rey malvado. Y entonces llegaron al principio y en los primeros capítulos narran la historia de 3 jóvenes. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos 3 jóvenes? Azarías, Misael y Ananías. Otros los conocen como Sadrach, Mesac y Abednego. Entonces dice la Biblia que ellos fueron fieles a Dios, aunque les habían dicho adoren una estatua. Ellos dijeron no vamos a hacer eso porque nosotros solo adoramos a Dios. Los metieron en un horno de fuego y en el horno de fuego habían, en vez de 3 personas, habían 4. Y su ropa ni siquiera quedó oliendo a humo. Cuando salieron ellos estaban totalmente intactos. Y entonces dice Nabucodonosor, que era una persona que creía en muchos dioses, que adoraba a otros dioses, dijo, verdaderamente que ese Jehová del que ustedes hablan es Dios. Entonces, bueno, Nabucodonosor reconoció que Jehová era Dios. Luego, en el foso de los leones, Daniel le ponen una trampa y terminan enviándolo a un foso con leones para que lo devoraran. Nabucodonosor se duele en su corazón porque él amaba mucho a Daniel. Pero entonces Daniel queda ahí en el foso de los leones y al otro día, ¿qué pasó? Estaba perfecto Daniel, no lo habían tocado ni un solo león. Y entonces Nabucodonosor dice, Dios mío, verdaderamente que Jehová es un Dios muy grande. Entonces bueno, ya Nabucodonosor reconoció que no era un Dios, que era un Dios muy grande. Pero cuenta la historia bíblica que después de un tiempo Nabucodonosor, Dios por su arrogancia lo llevó a la locura. Y entonces Nabucodonosor terminó viviendo en el bosque, comiendo bichos. Dice que le crecieron las uñas como si fuera una bestia, que tenía así el cabello y la barba muy larga, como yo la tenía. Y entonces que quedó en la total locura. Cuando volvió en sí, dice que volvió a su palacio, retomó las cosas porque Dios se lo permitió. Dijo verdaderamente que Jehová es el único Dios y es el Dios más grande. Y entonces el comportamiento de los 4 amigos hizo que un rey malvado y a través del poder de Dios dijera verdaderamente que el Dios que ustedes tienen es real. Nosotros cuántas veces actuamos para que la gente diga no, verdaderamente que ese Dios yo no lo quiero seguir. Verdaderamente que es que usted sí es como religiosito, porque acá grita todo el mundo, pero la iglesia levanta las manos tan raro. Verdaderamente que usted es como mentiroso, entonces yo no quiero a su Dios, la verdad me parecería raro. Verdaderamente que lo que usted habla aquí no es lo mismo que habla en todo lado. Y entonces nosotros, ¿qué corona estamos poniendo sobre la cabeza de nuestro Dios? Porque la vida del cristiano tiene que ser una vida que refleje y que honre a Dios. Porque es que el honor no es algo privado. Usted no puede dar honor en privado. Es imposible que este verbo se cumpla en privado. No es posible. El honor es algo que se da públicamente. Sí, porque yo no puedo honrar gente de manera que no exista. Entonces yo digo, yo honro a mi prima Tania, que es una gran mujer de Dios, es muy juiciosa. Yo honro a Raúl y a Ángela por ser hombres de Dios. Y lo hago públicamente. Yo honro a mis papás y a mis pastores, porque toda su vida se han dedicado a criar hijos que no son de ellos. Y los honro por ser hombres sabios y de Dios. No se puede honrar de manera secreta. Entonces uno dice, oiga, ¿cuándo fue la última vez que yo llevé a comer a mis papás?
¿Cuándo fue la última vez que alguien los honró por cómo yo me comportaba? Y entonces uno se pone a pensar en este niño que uno está en la fila del supermercado, entonces están las barras de chocolatina ahí al alcance de todos, y uno ve como el niño quiere una chocolatina y se bota al piso y le pega patadas a la mamá y lo alcanza uno a empujar un poquito con el carrito. Y uno dice, ojalá yo fuera el papá de ese niño. ¿Cuántos les ha tocado ese niño en el supermercado? ¿De quién habla mal ese niño? ¿De los papás? El niño no habla mal del mismo, a menos de que tuviera 15 años, ¿no? Se tirara ahí, que ya creo que tiene cierto grado de autonomía. Pero si es un niño ahí de 2, 3 años, ¿de quién está hablando mal ese niño? ¿Qué tan pataletudos somos nosotros y a veces qué tan mal hablamos de nuestro Dios? Porque no estamos hablando solamente mal de nosotros, estamos hablando mal de nuestro Padre. Entonces vemos que la vida de Jesús fue un consecutivo, yo hago lo que mi papá me mandó a hacer. ¿Y alguien admira la vida de Jesús? Totalmente. Entonces Jesús nos llevó correctamente a honrar al Padre. Él honró la existencia de su Padre toda su vida. Mi hermano, Jesús era humano. Jesús posiblemente le dio pecueca. Sí, quiero que lo sepas. Jesús posiblemente le dio pecueca. Jesús posiblemente un día más se levantó y tenía mal aliento. Sí, era humano. Jesús tenía tentaciones. Jesús tenía deseos propios. ¿No cree usted que él diría, venga, yo sé convertir el agua en vino? Yo sé caminar sobre el agua. Yo sé levantar enfermos. ¿A mí quién me manda a hacer lo que mi papá me dijo que hiciera? Si yo, ¿por qué tengo que ir a morir en una cruz por este Judas que yo sé que está robando de las arcas de aquí de los discípulos? ¿Sí? ¿Yo por qué tengo que morir por Pedro si me va a negar? No, yo muero por gente seria, por gente que no sea ignorante como muchos de los que me siguen. No, él hizo lo que su padre le dijo que hiciera, porque él sabía que la corona que él iba a colocar sobre la cabeza de su papá era una corona muy grande. Y hoy en día nosotros tenemos una cercanía al Padre tan linda como cristianos, es porque Jesús nos enseñó que al Padre se puede accesar. Es porque nos enseñó que el Padre es amor. Es porque nos enseñó que el Padre es esa autoridad que siempre nos va a cuidar. Y en agosto, cuando mi papá, yo lo entré a ver a la UCI, mi papá estaba pálido, conectado a un montón de mangueras, ¿sí? Yo lo vi y yo decía, hombre, todos los médicos nos están diciendo, si lo operamos, se puede morir. Si no lo operamos, se puede morir. Si sigue aquí hospitalizado, se puede morir. Si se lo llevan, se puede morir. Entonces todos los días yo salía del trabajo a ir a ver a mi papá y yo decía, ¿cuándo será el día que llegue y no esté? ¿Sí? Llegaba mi hermana y mi mamá por la noche y decían, tal vez su papá no esté para mañana. Y yo me cuestionaba cuándo fue la última vez que yo le dije a mi papá que lo amaba. ¿Cuándo fue la última vez que me lo llevé a comer? ¿Cuándo fue la última vez que yo le compré algo a mi papá? Porque es que uno no puede esperar que la vida sea demasiado tarde para honrar a sus papás. Y es que no importa que no sean perfectos. Usted siembra una semilla diferente. Nosotros debemos sembrar una semilla diferente. Mis papás no tuvieron los mejores papás, pero han sembrado en mí una semilla diferente. Si tú no tuviste los mejores papás, siembra una semilla diferente, porque eso es lo que Dios desea de nosotros. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio, y es usted a la persona que está a su lado, sostenga una conversación diciéndole, hónrela con sus palabras. Hónrela con sus palabras, dígale, hoy, ¿cómo se ve bien el día de hoy? Y si es una persona que la conoce más, entonces dígale, hombre, usted es una gran persona. Pero si ve cómo se cansan de decirlo, miren a los ojos, me decía mi papá, mire a los ojos.
Mire a los ojos. Háblele a las personas. Dígale, usted es una persona, me cae bien. O si no le cae bien, no se lo diga. Pero dígale, qué bendición que esté en la iglesia. Si le conoce a los hijos, exalte cualidades de los hijos. ¿Ya dejaron de decirle cosas buenas a las personas? Uy, no. No. Pero fuera para echar cantaleta. No se canse de decirle cosas buenas, no se canse, hola. Mi hermana me escribió, me dijo, qué guapo está. Y déjeme recalcarle, no deje que sea demasiado tarde. No deje que sea demasiado tarde. No se convierta en ese tío que dice, bueno, comprémosle 2 coronas a la abuelita. Y nunca se aparecía por la casa la viejita. Sí, eso toca un buen... Sí, pero pues si se hubiera aparecido antes hubiera sido mejor. Papá me dijo, yo muy triste que se haya ido mi mamá cuando se murió mi abuelita. Pero yo le di toda la honra que le tuve que haber dado en vida. Yo le di toda la honra que yo le tuve que haber dado en vida. Así que acuérdese de esto. Póngase otra vez la mano así. Que cuando usted vea a su mamá, que cuando usted vea a su papá, que cuando usted vea a sus personas de autoridad, a sus pastores, que cuando usted piense en Dios, usted diga, uy, yo qué corona le estoy poniendo. O le está poniendo la corona que yo le ponía a mis papás en las entregas de boletines. Porque Dios ha hecho tanto por nosotros. Nuestros pastores han hecho tanto por muchos de nosotros. Y uno dice, venga, ¿cuándo los invita a almorzar? Y al hijo del pastor también. Yo le invito a que usted se ponga sobre sus pies. Y saque su celular o saque donde usted toma sus notas, donde tiene sus recordatorios. Si usted es una persona que tiene agenda, muy bien, usted es una persona muy organizada, si la tiene en su celular. Y escriba, ponga la palabra, bájela de la Biblia y póngala en su vida práctica. Escriba qué va a hacer por sus papás esta semana. ¿Qué va a hacer por sus figuras de autoridad esta semana? Porque hay mucha gente que ya sus papás partieron con el Señor o sus papás simplemente pues no tienen mucho contacto. Pero si tiene al menos un escaso contacto, llámelo, escríbale, agradézcale, hónrelo con sus palabras. En vez de quejarse, dígale gracias. Dígale, qué bueno, qué buen papá es usted es un gran trabajador. Escríbale a su mamá, usted es una mujer sacrificada. Si su figura paterna fue su abuelita, escríbale, gracias abuelita por cuidarnos a nosotros. Pues entonces saque su celular, baje la palabra de Dios aquí a la tierra, a su vida diaria, y escriba 2 cosas que va a hacer por sus papás para honrarlos esta semana. Los va a llamar, les va a comprar unos zapaticos. Neki no está funcionando. Entonces mándeles algo. Pero que sea un consecutivo en nuestra vida, que no vengamos a la iglesia como personas que simplemente nos estamos así. Escuchamos la palabra y nos vamos. Sino que sea un consecutivo en el que decimos, yo quiero practicar. Y que esta semana usted lo practique. Que esta semana usted diga, hombre, yo lo hice. Yo llamé a mi mamá y le dije lo mucho que la amaba. Yo le dije a mi papá que lo honraba por estar con nosotros, que si no estuvo con nosotros, que igual lo honraba por ser mi papá. Porque ¿qué dice Éxodo 20:12? Honra a tu padre y a tu madre. No dice, ¿quieren honrar? No, es un imperativo. Honra a tu padre y a tu madre. Señor Jesús, gracias te damos por el momento que tú nos das de aprender de tu palabra. Dice el libro de Isaías que tu palabra no vuelve vacía
Y queremos ser como esa buena tierra, la que cae tu semilla y da un fruto. Queremos ser, Señor, como esas personas que ponen en práctica tu palabra. Queremos aprender a honrar, porque la honra trae a las personas a ti. Y si tú hoy viniste con alguna dolencia, si tú hoy viniste con alguna necesidad, preséntasela en este momento al Señor. Señor, yo oro por la familia Impacto. Hoy sé que tu presencia habita en esta iglesia. Sé que tu espíritu vive en cada persona de esta familia Impacto. Señor, rompe cadenas. Señor, rompe ataduras. Pudre yugos con tu unción. Y que cada uno podamos, Señor, servirte. Podamos, Señor, actuar y honrar para ti. Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Señor, que podamos honrarte con todo lo que somos, honrarte con todo lo que tenemos. Y yo le invito a que usted en una oración personal, que usted cierre sus ojos y que se olvide quién está al lado. Usted le diga: Señor, yo quiero dejar este pensamiento atrás de no honrar, de ser descuidado, de ser incluso hasta displicente con mis papás, con mis pastores, contigo. Declaramos que tu palabra, Señor, crece en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.